Con la creciente rotación de empleados, los departamentos de recursos humanos deben manejar un concepto de comunidad mucho más amplio y flexible. Preguntas como ¿cómo gestionar un entorno laboral cada vez más líquido? ¿Cuáles son las claves para alinear los valores de los empleados con los valores de la empresa? De todo ello hablaremos en esta jornada. Empezaremos con dos ponencias iniciales. En primer lugar, The New Belonging, ecosistemas de trabajo flexibles y ágiles, de Massimo Vegele, Regional Manager de Top Employers Institute. Y en segundo lugar, Liquidez organizativa, palancas para la agilidad y la adaptación, de Marco Sanz, socio en People Matters. A continuación, daremos paso a una mesa de debate moderada por Alberto Díaz, del Comité Editorial de Harvard Deusto, cofundador de ISDI y socio de Migration. En ella participarán expertos del sector que nos darán su punto de vista y nos hablarán de sus experiencias, de organizaciones como ONCE, AIDIPE y la Asociación Española contra el Cáncer. Sin más dilación, le cedo la palabra a Máximo y te invito a subir al escenario y empezar esta maravillosa jornada. Pues buenos días a todos, buenos días a los que han retado el mal tiempo y la lluvia para estar aquí con nosotros. La jornada va a tocar un tema muy importante, que realmente, si queremos un poco profundizar, no es un tema que ya está encima de la mesa desde hace mucho tiempo, ¿no? Organizaciones ágiles, líquidas, es algo de que se está hablando desde hace un tiempo. Pero, como hemos visto en estos últimos años, parece que nuevas incorporaciones a hacer las cosas más difíciles están, como en todos los entornos, un poco cambiando las reglas del juego. Y no me refiero solo a lo que todo el mundo conoce y rehabla ya en términos de impacto, que es la inteligencia artificial, sino también la capacidad que tenemos en las organizaciones de lidiar con diferentes generaciones muy diferente entre ellas, porque el impacto y la entrada de la generación Z ha sido algo que ha un poco cambiado y está cambiando las reglas del juego en las empresas. Dicho esto, una rápida introducción sobre mi rol y sobre quién soy. Yo realmente, situaciones como estas, donde se puede estar juntos, donde se puede compartir, seguramente la mesa de debate después dará muchísimos puntos de reflexiones, dará muchísimas oportunidades de entender lo que están haciendo las empresas, pero esos son los lugares donde realmente disfruto estar, porque al final, pues nada, esos son impactos que las organizaciones tienen y tienen un impacto real en la vida de las personas, que es un poco nuestro propósito, ¿no? Como Top Employers Institute, que es lo de mejorar el mundo del trabajo. Hoy el enfoque empieza desde el World of Work Trends Report que hemos lanzado a principio del año. Nosotros cada año, veréis ahora a continuación un poco el impacto, ¿no? De dónde sacamos los datos nosotros. Como certificador global, cada año auditamos muchísimas empresas a nivel español, a nivel europeo y a nivel global. Y en los últimos 4 o 5 años hemos querido cada vez más sacarle provecho a estos datos que conseguimos, que recopilamos, para individuar tendencias. Entonces, este año, el titular, digamos, del World of Work Trends Report es The Collective Workforce. La traducción en español puede variar un poco, pero podemos decir como que es el esfuerzo global que las empresas hacen internamente y externamente para brindar una experiencia del empleado de alto nivel. Y este report se enfoca en 5 temáticas principales, en 5 tendencias principales. Se empieza por la creación de espacios de trabajos cada vez más sostenibles y el impacto que esto puede tener. Se pasa por un nuevo sentido de pertenencia, de New Belonging, es una manera que tienen las empresas de lidiar un poco con lo que se ha dicho en la introducción, ¿no? Organizaciones cada vez más líquidas tienen que estar preparadas con herramientas diferentes comparadas con el pasado.
El tercero es la transformación de la experiencia del empleado para todos. Lo hemos estado un poco diciendo y si habéis un poco seguido los social media en estos días, hemos publicado también un artículo y una nota de prensa sobre el aparecer de una nueva categoría, que podemos llamar así, aunque la palabra no me gusta mucho, de empleado que se sitúa entre el cuello blanco y el cuello azul. Es un new collar, se llama, ¿no? Entonces, un poco un empleado que tiene una especialización, entonces tiene una base técnica, pero que va mucho más allá de lo que era el blue collar que solemos identificar. La cuarta tendencia es ser neuroinclusivos desde el principio, ya en el diseño de nuestra organización, y el tema de la neuroinclusividad y la neurodiversidad va a ganar cada vez más importancia en las organizaciones en los próximos años. Hay números que están creciendo mucho en términos de impacto de este tema en las organizaciones, no tanto porque ahora haya más de este tipo de fenómeno, sino que cada vez más la gente está más consciente de lo que hay. Entonces, le cuesta mucho menos reconocer o pedir que se valorice este tipo de diversidad. Y en la última aparece nuestra querida amiga inteligencia artificial y es como cada vez más se está aprovechando la inteligencia artificial para potenciar experiencias de liderazgo. Nosotros hoy nos centraremos principalmente en la tendencia número 2 y la tendencia número 3, porque creemos que puedan tener un impacto importante en lo que es el tema de organizaciones líquidas y ágiles. Como os decía antes, estos números, estas tendencias provienen de un análisis que se ha hecho en los últimos 2 años, principalmente sobre más de 2.300 empresas que han estado auditadas por nuestros equipos de auditoría en nuestro modelo, entonces con 6 domains, 20 topics, pero con también preguntas adicionales para que se pudiera también tener datos sobre algunas temáticas que identificamos como tendencias para el futuro. Realmente la situación que estamos viviendo ahora es una situación muy compleja y de hecho la nueva forma de liderazgo o lo que puede ser un enfoque de los nuevos líderes es cómo manejamos una complejidad que siempre está retándonos cada vez más, ¿no? Siempre ha habido complejidad, probablemente la velocidad y la aceleración que ha habido en estos últimos años hacen que no se haya vivido una unión entre complejidad y cambiamiento cada vez más rápido. Y eso viene un poco por eso, para ubicar también por qué le hemos llamado The Collective Workforce, con una visión general, ¿no? Global. No tenemos solo los empleadores, no tenemos solo los employees, ¿no? Las personas que trabajan en las empresas, pero tenemos que cada vez más hacer frente a unas necesidades sociales, a las ambiciones de los gobiernos y en la fotografía no aparece, en una fuerza disruptiva que está emergiendo, que es la inteligencia artificial. ¿Y cómo se sitúa la situación en este entorno? Pues se sitúa principalmente, podéis saber aquí, un poco querido subrayar 2 datos. Lo que decía antes, una generación Z que está entrando en el mundo del trabajo muy fuerte, que en los próximos años será mayoría dentro de muchas empresas y entonces que tendrá un impacto muy fuerte. Pero sobre todo, y si lo miramos entonces de la perspectiva, ¿no?, de recursos humanos, de nuestra perspectiva, podemos ver cómo hay un dato que un poco alarma, que es en los últimos 2 años la confianza en el Departamento de Recursos Humanos está cayendo bastante fuerte, un -11 comparado con el 2023. Y eso es un dato que se tiene que tener en cuenta porque también conlleva alguna consecuencia en cómo esta fluidez que estamos teniendo en las organizaciones tiene que estar liderada por los recursos humanos.
Empezando por la tendencia número 2, un nuevo sentido de pertenencia, the new belonging. La situación es una situación donde tenemos diferentes puntos de vista. Se decía antes, empresas que tienen turnover, entonces rotaciones muy altas, tienen que tener algunas herramientas para ver, primeramente para entender para qué hay esas rotaciones, pero también para ver cómo puedan contrarrestar esta rotación. Y ya veremos si al final la palabra contrarrestar es algo que realmente las organizaciones quieren hacer. Porque todo lo que puede ser involucrar personas de la organización en diferentes procesos, en este caso se nombra el onboarding, es algo que pues, crea una involucración, un engagement cada vez más alto. Pero no es dicho, y está comprobado, que organizaciones que tengan turnover más altos tengan impacto también en el engagement de las personas y en los resultados de negocio. Por eso, lo que se tiene que hacer es, primeramente, crear una fluidez en términos de carrera y, segundamente, aceptar y fomentar el hecho que las comunidades, ahora como ahora, no se creen más solo dentro de la organización, sino al revés, cada vez más fuera de la organización y sean comunidades que hablan entre ellos para crear ese ecosistema donde la gente se mueve. Cuando en general se participa o se habla en congresos o en eventos de employer branding, ahora, no sé si alguno de vosotros han tenido la oportunidad, la palabra retención es algo que cuando la dices te miran hasta mal, ¿no? Es ¿por qué tengo que retener? Pues primeramente, el sentido de la palabra retención parece que tú estás intentando retener a alguien con la fuerza, pero realmente es un poco... explica un poco lo que es, ¿no? Al final no tenemos que retener, sino tenemos que hacer que la experiencia sea positiva, que las personas puedan decidir irse y hablen bien de la empresa y estén contentas en un futuro, si haya la oportunidad de poder volver. Y algunos datos sobre esto es, al final, cómo podemos como organización un poco guiar esto employee engagement. Los porcentajes más altos, como podéis ver, recaen en involucrar los empleados que ya están en las empresas en algunas etapas claves de la organización. El onboarding es una de estas, pero también, por ejemplo, el utilizo de programas de referral, donde al final yo pues intento captar candidatos o talento desde fuera con un sistema de referencias cruzadas que vienen desde el interior. Entonces, esto tiene un impacto bastante bueno porque en general el candidato que llega ya sabe dónde se va a meter, ya está de cierta forma introducido a lo que es la cultura de la empresa y a lo que se tiene que esperar. Y, por supuesto, algunas formas como de presencia en los social media para que él se un poco comunique, porque al final, dentro de todo, la comunicación está siempre en uno de los primeros puntos, se comunique la cultura de la empresa. Pero también, cada vez más, como hemos dicho, que las organizaciones son cada vez más líquidas, se tiene un poco que repensar el proceso de salida. Como hemos dicho antes, no se tiene que retener, pero sí que tenemos que analizar lo que es el proceso de salida de la organización. Y es algo que, como podéis ver, más allá de los porcentajes, si os fijáis en los números de crecimiento comparados con el año pasado, en toda esta, en la parte de la importancia del onboarding, los porcentajes están creciendo de manera bastante marcada. Sea como intentar estructurar un proceso de onboarding cada vez más digital, porque nos permite, no es tanto que sea porque queremos ser digital por serlo, es porque muchas veces el proceso digital te permite de acceder a datos. Y entonces con el datos nosotros podemos entender por qué se van y podemos hacer acciones para entender qué tipo de salidas hay y si queremos o qué queremos hacer para manejar este tipo de proceso.
Y sobre todo, pues, measurement, medida del proceso de salida y conversaciones que van más allá del sales y te pregunto por qué te vas, pero si no, también entender a cabo de 6 meses o un año cuál es tu situación, si las expectativas que tenías cuando has salido se han cumplido o si posiblemente no se hayan cumplido y entonces pues valorar también el impacto que ha tenido la salida en nuestra organización. Y algunas prácticas sí más común, que es como la creación de Alumni Network, que también veis, no está muy utilizada, pero tiene un parcial crecimiento de año en año. Cuando hablamos de New Belonging, hablamos también que cada vez más las organizaciones están enfocadas a lo que es el propósito, ¿no? No hay ahora conferencia de recursos humanos, reunión de recursos humanos donde se hable o de inteligencia artificial o de propósito. Se hablaba más de propósito el año pasado, este año ya se está hablando más de inteligencia artificial, pero más allá de esto, es ver y entender cada vez más que el tener un propósito dentro de la organización es algo que ahora todo el mundo más o menos ha entendido que se tiene que hacer, porque es clave, pero no lo ha entendido porque es bonito, lo ha entendido porque primeramente es algo sobre el cual tiene que trabajar intentando alinear el propósito también de sus personas con el propósito de la empresa y segundamente porque, como lo decía antes, llega una generación, la podemos definir generación Z, pero va más allá creo de la generación Z, una generación que está muy atenta a este tipo de práctica. Propósito y sostenibilidad son temas claves. De hecho, un poco el gráfico no es muy fácil de entender, pero lo que podéis ver es que los círculos, cuanto más grandes, son los que más han crecido en el último año. Hay un claro enfoque en estas prácticas de propósito que también tiene un impacto en lo que es, primeramente, el engagement de las personas y, segundamente, en los resultados de la empresa, porque personas más contentas y más involucradas tendrán, en teoría, en línea general, resultados mejores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues acciones que se pueden un poco llevar a cabo como empresa, pues primeramente intentar romper barreras, entender que ya no está una organización que vive y se autogenera manteniendo el status quo, cada vez más se cambia, se sale, se vuelve a entrar y es importante, esta flexibilidad tiene que estar apoyada con oportunidades. Cuando yo hablo de oportunidades de crecimiento, oportunidad de carrera es otro tema que a lo mejor suena un poco antiguo, en el sentido que el crecimiento ahora ya no es solo vertical, entonces con la carrera que hemos conocido hasta hace poco, pero puede ser un crecimiento horizontal, oblicuo, en competencia. Ahora veremos que en la segunda parte hablaremos más de skills que de realmente títulos. Y entramos con eso, el gancho es para la tendencia número 3, cómo se puede transformar la experiencia del empleado para todos desde el principio. Y en esto tenemos que fijarnos principalmente en dos colectivos. El primero son los blue collar. Como podéis ver aquí, esta es cuánto se adoptan algunas top prácticas, así prácticas más utilizadas en white collar y blue collar. Y como podéis ver, sin ir en el detalle, todas las barras blancas tienen un porcentaje más alto que las barras rojas. Es bastante normal, sobre todo es un buen indicador porque en los últimos años las organizaciones que tienen una mayoría de blue collar, nosotros cuando identificamos una organización que pueda tener un impacto en blue collar es que tengan más del 20% de la plantilla blue collar, se han dado cuenta que no puede haber una experiencia del empleado totalmente diferente o muy diferente entre el cuello blanco y el cuello azul. Y hay que encontrar esa manera, de hecho, una nueva palabra, ¿no? El new collar, es un poco una forma de mitigar y hacer más transversal ese tipo de prácticas que puedan encajar con ambos. Entonces, no tenemos que ofrecerle un onboarding totalmente digital solo a los white collar, sino que lo tenemos que hacer también, en la medida de lo posible, con los blue collar. No tenemos que ofrecer
medidas de flexibilidad, porque flexibilidad hay mucha, solo a los white collar y excluir totalmente el blue collar porque decimos, claro, es que están vinculados a turnos en la fábrica o en las tiendas, porque el blue collar se extiende también a lo que es el retail y entonces ahí no puede haber flexibilidad. Hay formas de flexibilidad que se pueden intentar con cierta, una base también de innovación, aplicar a toda mi plantilla y a los blue collars también. Si en cambio nos fijamos en lo que es la generación Z, vamos a ver que están pidiendo cosas no tanto diferente, pero posiblemente lo pidan con un enfoque diferente en lo que es el approach a la permanencia en la organización. Como podéis ver ahí, el 80% de la generación Z, el dato que os hemos puesto a la izquierda, cree que las empresas tienen la responsabilidad de trabajar en su crecimiento en términos de conocimiento, en términos de skills. Y es una cosa que les motiva y es una cosa que ellos entienden como un diferencial para quedarse a largo plazo en la organización. Porque lo que tenemos que pensar es que sí, es verdad, son nativos digitales, han entrado en el mundo de trabajo con expectativas como de permanencia en las organizaciones más cortas, pero también están buscando estabilidad, también están buscando relaciones en el trabajo. No es que la generación Z sea un cuerpo extraño que pasa por las organizaciones y de repente están y el día siguiente no están. No, tienen la idea y el enfoque de estar integrados en las organizaciones. Y para un poco cerrar este tema, tenemos un poco que reflexionar sobre este dato, porque al final las organizaciones, si quieren tener una experiencia del empleado que vaya más allá de lo que son los títulos y de lo que son la ancianidad, ¿no?, dentro de la organización, se tienen que fijar en lo que son las skill based, ¿no? ¿Qué competencias tienes dentro de la organización? Porque si yo mapeo las competencias que tengo, primeramente puedo tener buenas sorpresas en que tengo competencias que no había identificado o personas que a lo mejor están haciendo ciertos roles que tienen competencias muy buenas que se pueden utilizar en otros roles. O puedo tener sorpresas negativas, que ciertas competencias no la tengo y entonces es la mejor manera para solucionar un problema es primeramente identificarlo. Y como podemos ver aquí, de momento el approach es un 53%, entonces un 50-50 más o menos, donde se pone en la misma consideración tener las competencias en la formal qualification, ¿no?, las cualificaciones formales. Pero cada vez más esta tendencia se irá, creemos, ampliando en el futuro porque las organizaciones tienen que ser cada vez más ágiles y entonces tienen que tener la flexibilidad de poder mover sus personas en diferentes proyectos. Desde el principio, este enfoque tiene que ser lo que se funda en nuestro design con toda la fuerza de trabajo, todos los empleados que están dentro de nuestra organización para construir realmente lo que más se acopla al propósito que tenemos y a los objetivos de negocio que tenemos. Cierro muy rápidamente con, no sé si querías hacer una foto, si quieres vuelve atrás, no te preocupes, que cerraré con dos, no sé cómo voy de tiempo, pero me imagino muy mal. Cierro muy rápidamente con dos ejemplos de dos empresas españolas de best prácticas. Como sabéis, en Top Employers una de las cosas que hacemos también es recoger las mejores prácticas a nivel global y tenemos un repository donde estas se pueden consultar. Y en este repositorio global tenemos varias de empresas españolas. Yo hoy he querido un poco dar dos pinceladas sobre dos empresas que han aplicado dos prácticas de agilidad y de liquidez bastante positivas en términos de resultados. La primera es BBVA y la segunda es Leroy Merlin. Más allá, porque es difícil, ¿no?, resumir un poco una práctica tan compleja y que ha llevado bastante tiempo para la implementación, lo que sí
unas cosas un poco de lo que me llevo, ¿no?, de esa práctica. Pues esta manera de trabajar ha permitido multiplicar la capacidad que tiene la empresa de llevar adelante proyectos a nivel de quarter, pero a nivel anual también. Y la capacidad de alargar y abarcar cada vez más proyectos globales en menor tiempo. En cambio, la de Leroy Merlin, que ha creado un Agile Hub, tiene una definición más compleja porque eso era como la creación de un hub desde cero, pero como podéis ver, algunos puntos principales, tener objetivos a corto, medio y largo plazo y sobre todo para que la cosa encaje dentro de la organización, tenemos que tener siempre nuestros compañeros de comunicación bien alineados porque realmente las organizaciones, la tendencia es que lo que nos comunica tiende a no existir o a no estar valorado. Por tanto, es muy importante que en el diseño de estas operaciones de cambio, ¿no?, porque al final no dejan de ser operaciones de cambio, haya la involucración de comunicación. Yo espero que estas pinceladas hayan sido interesantes. Os dejo aquí una última página porque la conversación pueda seguir adelante. Ahí tenéis mi contacto si queréis poneros en contacto conmigo y aquí hemos puesto 3 QR code para que podáis descargaros, bueno, empezando de la derecha, el World of Work Trends Report del 2025 y después 2 white paper que hemos hecho sobre generación Z y sobre la ética de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo. Lo dejo un poco para que podáis escanear si estáis interesados. Nosotros nos volveremos al final del día para un poco unas conclusiones y ahora le dejo el atril y la escena a Marcos. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a Harvard Deusto y también a ti, Máximo, por colaborar en la organización. Tienes razón en que hace años que se habla sobre liquidez, ¿vale? Hace muchos años, en People Matters, donde soy socio, hace muchos años que trabajamos en liquidez organizativa, pero llevamos un rato hablando sobre ella y no hemos definido qué es. Entonces, nos gustaría intentar aportar con mi presentación de hoy un poco qué entendemos nosotros por organización líquida, qué hay que tocar para hacer esa organización más líquida y qué piensa el mercado, porque hemos hecho alguna encuesta para ver cómo está el mercado en cuanto a liquidez. No quiero que se confunda con agilidad. Es verdad que una organización líquida tiene que ser ágil, pero no es exactamente lo mismo que implantar el método Agile, que ya todo el mundo conoce, que proviene del desarrollo de software, ¿vale? No tiene nada que ver. Es más bien intentar hacer una organización más adaptable. ¿Por qué hablamos de liquidez? Hablamos de liquidez porque es una buena metáfora, ¿vale? Pero no extendamos las metáforas hasta la última consecuencia, porque a veces no funciona. Pero es una buena metáfora para explicar qué es lo que vamos buscando, ¿vale? Los ingleses no le llaman liquidez porque liquidez ellos lo entienden más como dinero, como cash, ¿vale? Y ellos hablan de una relación ambidiestra, porque quieren que sea una organización que sea muy buena haciendo lo que ya sabe hacer, pero que tenga creatividad para hacer cosas nuevas. Nos llamamos liquidez porque en España parece que ese término ha cuajado y seguimos hablando de liquidez. En realidad lo que estamos buscando con liquidez es lo mismo que hace el agua en un recipiente, adaptarse lo más rápidamente posible al contexto, ¿vale? Buscamos adaptación, pero también con rapidez y sin consumo de energía. Lo que no necesitamos es que para hacer cada transformación interna tengamos que tirarnos años presionando y metiendo a la gente en una presión enorme. Tiene que ser algo bastante más rápido y menos doloroso, ¿vale? Yo trabajo muchos años en gestión del cambio y sé doloroso y lo largo que es hacer gestión del cambio cuando se necesita. Vamos a intentar que no se necesite tanta gestión del cambio para poder hacer una adaptación. Pero, y esto es muy importante, preservando componentes sólidos. ¿Todo tiene que ser líquido? No. Ahora explicaré qué componente tiene que ser sólido. Es crítico escoger cuál es el grado de liquidez que una organización necesita, porque lo que sabemos hacer bien y nos da ingresos no se debe tocar. Lo que se debe tocar es el resto, ¿vale? Entonces, no entendamos liquidez como, vale, ya las puertas abiertas, todo el mundo hace cualquier cosa, hago una organización plana y ya está. No es así. Las organizaciones planas no funcionan. Las responsabilidades no se pueden disolver. Y de eso ahora veréis cómo es una característica esencial, ¿vale? ¿Y por qué necesitamos intensificar esa... No sé si me he pasado dos o una. ¿Necesitamos intensificar esa cooperación transversal? No, me había pasado dos.
Eso es lo que queríamos. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con silos organizativos. ¿Qué es un silo organizativo? Pues veis una organización, veis una función y eso es un silo. ¿Qué pasa con los silos? Que se comunican entre ellos, pero con procesos definidos, lentos, a veces pasando por el supervisor. No, si no me lo dice mi jefe, ya te contestaremos. O pasando por un comité que se reúne cada 15 días o cada mes. ¿Vale? No son fáciles esos procesos de comunicación. Y la innovación está aislada. Hoy en día no hay innovación relevante si no es transversal. Es imposible. Puedes hacer innovacioncitas pequeñitas en tu silo, pero no transversales, no que tengan impacto real en una organización. ¿Vale? Y nos encontramos con resistencia de las personas, además. Oye, ¿qué me vas a pedir? Que no lo sé hacer. ¿Vale? Me estás pidiendo cambios. Mi puesto de trabajo no dice eso. ¿Cuántas veces nos han dicho eso? Mi DPT no dice lo que me estás pidiendo. ¿Vale? Y desde luego, por supuesto, tener miedo a salir de la zona de confort y no os digo en los mandos el miedo a perder poder, seguridad, etcétera, porque es inevitable que los humanos sintamos incertidumbre y miedo ante la incertidumbre del cambio. Inevitable. Quizá las máquinas no lo sentirán cuando las implantemos, pero de momento los humanos tenemos miedo al cambio. ¿Vale? Es innato. ¿Vale? Y lo que va a ocurrir y lo que ya está ocurriendo es que todo trabajo que sea automatizable, todo trabajo vertical de los hilos se va a automatizar. Si eso lo va a hacer la inteligencia artificial. Y no hace falta que llegue la inteligencia artificial para que se automatice. Llevamos años automatizando operaciones. Años llevamos automatizando operaciones. Lo que nos queda es el trabajo transversal. No hago más que preguntar a los CEOs, oye, ¿qué necesitas? Más transversalidad, pero no me cuentan qué es eso, pero ¿qué es transversalidad? ¿Vale? Es mirar al de al lado, es saber para quién estoy trabajando y para qué, y colaborar con el de al lado sin pedir permiso a mi jefe todo el tiempo. ¿Vale? El trabajo que sea estandarizable se va a automatizar. Y esto, ya hay libros de 300 páginas que lo explican. Este es un ejemplo. La verdad es que no recomiendo que os leáis las 300 de este libro. Lo que cuenta este libro en 300 se puede escribir en 50. Y es un libro americano, con lo cual él se apuesta por una flexibilidad quizá excesiva, una flexibilidad que no encaja en España y no encaja en Europa. ¿Vale? Hay una relación directa entre liquidez y flexibilidad laboral, que entraré un poquito después. ¿Vale? Directa. Pero ya se está hablando de que para trabajar hoy en día la definición de puesto no tiene sentido, porque es la última capa de la flexibilidad. Tenemos que tener capa organizativa, pero la del puesto también tiene que tener flexibilidad. El puesto ha dejado de ser el factor relevante para discriminar. De hecho, la legislación dice que ya no son los puestos ni las categorías lo que sirve para clasificar. No lo es el grupo, aunque no lo implantemos porque nos da miedo o porque tenemos una cultura que no nos deja. ¿Vale? No es el puesto. El puesto es un encargo funcional. Creo que Isabel, que luego la vais a conocer, os va a explicar algún ejemplo. ¿Vale? Pero esto ya existe. Así que nos hemos atrevido, y nos atrevemos, pues muy valientes, a dar una pequeña definición de qué es una organización líquida. Fijaros, en el centro, ¿qué es lo que hemos puesto? En el centro serían esos cubitos de hielo que no queremos disolver. En el centro, una organización líquida se sustenta en asignación clarísima de responsabilidad y en gestión de la equidad y transparencia. Yo no puedo fomentar liquidez disolviendo responsabilidades esenciales, las que me gobiernan la estrategia. Y no puedo generar una organización líquida si no soy equitativo con las personas. Es imposible. Eso tiene que ser absolutamente sólido, con el grado de flexibilidad que se necesite. Pero eso tiene que ser sólido. La gente necesita tener certidumbre de quién es y qué se le pide en una organización. Eso es sólido. Y a eso sí que le rodeamos de flexibilidad ágil. Yo no puedo necesitar meses, años para cambiar un organigrama o para crear equipos transversales. Tiene que ser rápido. Tiene que haber cooperación interna y tiene que haber cooperación externa también. Las acciones tienen que ser extendidas. A lo mejor tengo algún skill, alguna habilidad que está fuera y que no está dentro. ¿Vale? Pero es que como no son de dentro, no les involucro tanto en mis procesos. Y la cooperación interna. Hay que diseñar y hay que facilitar que la cooperación transversal sea completamente natural sin pedir permiso. ¿Eso tiene riesgos? Pues claro que tiene riesgos, habrá que delimitar, pero... Y algo que tú también has comentado, Máximo, diversidad, y que lo estaba comentando antes con Isabel. Tampoco puede haber silos intelectuales. No pueden estar, por ejemplo, no puede estar TI metido en su silo, hablando su lenguaje, tecnología de la información, hablando su lenguaje, que solo entienden ellos, súper cómodos, y los comerciales en su silo, hablando su lenguaje, haciendo sus cosas. Os he dicho antes, no hay ninguna innovación relevante que no sea transversal, que no sea multiperfil. Con lo cual tengo que facilitar y fomentar que haya una diversidad
total de todos mis perfiles en todo lo que sea crítico para mi organización. Si rodeo de eso a la parte estática y le doy un ecosistema digital que hoy en día es inevitable, ¿qué me falta? El propósito que la menciona Máximo. Necesito un propósito que me alinee a las personas, porque les voy a dar más capacidad de decisión, les voy a dar más flexibilidad, les voy a dar más mando. Luego tienen que tener un norte, tienen que tener un imán. Sabéis que las moléculas de agua son dipolos, magnéticos, y que un gran imán las orienta a la misma dirección. Sigue siendo líquido, pero están orientadas a la misma dirección. ¿Vale? Entonces, es importantísimo que el propósito se viva, se ejerza. No es, como decía Máximo, algo bonito que tengo ahí escrito. ¿Vale? Es algo que se vive y que se ejerce en el día a día, porque así alineo las decisiones que te estoy dejando tomar. ¿Vale? Pues con esto en mente dijimos, vale, pero el mercado, ¿esto no lo hemos inventado los consultores o el mercado quiere esto? Pues nos reunimos en unas cuantas consultoras en Europa para analizar cómo podríamos expresar comportamientos donde se expresa esa liquidez. ¿En qué aspectos de la organización? Identificamos 7 palancas, 7 aspectos de una organización a tocarlos para hacerlos más líquidos, que son el estilo de liderazgo, por supuesto, creo que a todos se le ocurre, no voy a entrar mucho en detalle porque si no se me va el tiempo. Por supuesto, la estrategia y las políticas de gestión de personas, cómo gestiono innovación, cuál es mi propio modelo organizativo, si es verticalizado, es una matriz, si tengo una parte absolutamente por proyectos, completamente dirigida por proyectos, cuáles son mis procesos de negocio, cuál es la mentalidad de mis personas, si tienen aversión al cambio o no, y cómo es la toma de decisiones. Y con esas 7 palancas diseñamos 3 comportamientos para cada una de ellas, líquidos, y 3 que expresan solidez. No os los presento todos y que luego me contactáis y os doy esos comportamientos porque dan muchas pistas de cómo tiene que ser una organización líquida. Pero si os cuento todos los comportamientos aquí, se nos va el tiempo, ¿vale? Y preguntamos al mercado, oye, ¿cómo sois y cómo os gustaría ser en relación con estos comportamientos? Los estadísticos me los salto y me voy al resultado. En la figura de la izquierda tenéis en una escala de menos 50 a 50, el menos 50 es la máxima solidez, el 50 es la máxima liquidez. No estamos diciendo que todo el mundo debe ser súper líquido. Fijaros cómo se sentían, más bien sólidos. Y más bien, no muy sólidos, pero bastante sólidos. Y todos querían ser bastante más líquidos. Todos echaban de menos muchísimos comportamientos de liquidez. ¿Vale? ¿Y cuáles son algunos de los retos? Lo que hicimos fue medir, ¿vale? ¿Cuál es la mayor distancia entre cómo te sientes y cómo deberías ser? Y nos salieron unos cuantos retos que estoy seguro que los vais a ver muchos identificados. Primer reto, cambiar la fuente de liderazgo. El liderazgo ya no es un liderazgo por antigüedad, por autoridad, es un liderazgo por influencia, por capacidad de influir en los demás, por capacidad de contarte el propósito y convencerte, ¿no? y por delegarte con responsabilidad. Otro reto, la delegación responsable. Tenemos los líderes que no delegan absolutamente nada o los que delegan todo de forma irresponsable. Por eso le hemos querido poner un apellido a la delegación. Delegación responsable. Delegar no es encargar, ¿vale? O no es encargar y mirar para otro lado, ¿vale? Es otra cosa, es bastante más complejo, ¿vale? Pues la toma de decisiones, en vez de que se base en esa posición jerárquica, se basa en una delegación responsable a equipos diversos que deciden y que ejecutan, ¿vale? Ese sería otro reto que estaban encontrando. Otro reto es agilidad en la generación de productos y servicios. Aquí sí podría aplicarse el método Agile en algunas circunstancias, en algunos casos, porque es verdad que el método Agile se ha diseñado para agilizar la salida de productos y servicios. Pero ojo, no siempre, ¿eh? Me puedo imaginar multitud de productos y servicios en el que no encaja el concepto de producto mínimo viable. ¿Vosotros creéis que se puede sacar un medicamento mínimo viable? ¿O unos frenos para un coche mínimo viable? No, ¿verdad? Pues no nos enamoremos del método Agile, ¿vale? Tiene algunos principios muy útiles, pero no necesariamente útiles. Pero sí me tengo que comprometer, por ejemplo, a incorporar la opinión del cliente cuanto antes. ¿Cuántas veces sacamos cosas y demasiado tarde preguntamos al cliente? Y tenemos que dar pasos atrás. Esa sería, por ejemplo, una técnica para poder agilizar, ¿vale? Otro reto que se encuentra en las relaciones, extender los flujos de la información. Yo no puedo ser líquido si la información no está distribuida por el líquido, ¿vale? Porque la capacidad de toma de decisión depende de tener información. Y la información está, ¿dónde? En los hilos.
y que no se vea, porque se notan mis vergüenzas. No digo que ahora toda la información esté distribuida para todo el mundo, pero la que necesito para poder tener visión completa de lo que estoy aportando, sí, esa tiene que estar distribuida. Ese es otro reto crítico para ellos. Y por lo tanto, otro reto que están encontrándose es que tienen que ampliar la visibilidad del rendimiento de los procesos. Yo no puedo ver solamente mi trocito del proceso. Si quieres que yo influya con el propósito que me has propuesto en el rendimiento completo, déjame ver el proceso completo. Y entonces colaboraré con el de al lado y con el de al lado y con el de más allá. Si yo solo veo mi trozo del proceso, solo tengo indicadores de mi trozo, me voy a dedicar a mi trozo. Y la innovación también rota. Imposible innovar si solo veo mi trozo. No me pidas ideas, no las puedo tener si no sé cuál es mi papel en el proceso completo. Ese es otro reto que se están encontrando. Por supuesto, el reto de cambiar la percepción del cambio. La mayor parte tiene plantillas que tienen derecho, pero se han acostumbrado a hacer lo mismo durante mucho tiempo y a no sentir ninguna amenaza porque no saben hacer algo, ¿vale? Con lo cual, cualquier cambio que les venga sienten aversión. Cambiar eso es muy difícil. Pero hay que hacerlo, porque los cambios no los voy a poder evitar. No los voy a poder evitar, a nivel macro y también al micro, a todos los niveles. Y esto es un cambio cultural. Y luego el último, que es el que más trabajamos, es hay que cambiar el foco de la gestión de las personas. Lo que decía, el foco de la gestión deja de ser el puesto de trabajo. Ya no es una definición de unas tareas que voy a hacer de forma continua para toda la vida. No ese es el foco. No gestionamos puestos. Gestionamos personas. El foco tiene que ser gestionar personas. Gestionarlas por sus capacidades y por lo que saben hacer, no por lo que están haciendo ahora en este momento, ¿vale? Por eso los métodos de clasificación y los convenios cambian poco a poco a focalizarse en las personas. Porque una organización, y nos hemos atrevido a ver una frase de esta, que espero que le hagáis fotos a la frase, una organización ya no es un conjunto de procesos ejecutados por puestos. No es eso, ¿vale? Es un colectivo de personas con talento cooperando para un propósito común. Son personas, ya no son cajas de puestos. Incluso los blue collar, que es verdad, tenías toda la razón, que hay que aumentar su perímetro un poquito. Es verdad que harán prácticamente lo mismo mucho tiempo, pero ya no. Incluso eso está cambiando. Incluso eso. Porque ninguna organización es capaz de hacer una predicción de las tareas exactas que vas a hacer en los próximos 3 años. Porque la tecnología está entrando en todas partes. En todas partes. En los blue collar también está entrando tecnología. Pero este es el punto de vista de la organización. Y Máximo muy bien nos ha puesto el punto de vista de las personas. Vale, y esto ya les cuento lo que hay que hacer y ya está, ya hemos acabado. No, no es así, ¿vale? La variedad, ¿qué ve una persona? Oye, que la variedad de lo que me piden es mayor y no está descrito en mi puesto. Esto nos pasa todos los días, ¿no? Esto no me lo han contado, ¿vale? ¿Me lo van a pagar? Es la siguiente pregunta. ¿Esta variedad me la vas a pagar? Porque no estoy acostumbrado a hacer esto. ¿Tendré más carga porque hago cosas más variadas? ¿Vale? Y son preguntas lícitas, ¿no? Perfectamente lícitas. ¿Y qué hay que contestarle? Transparencia. Sí, es cierto, ¿vale? Pero nada que no necesite pedirte. O sea, lo necesito. ¿Qué quiere decir eso? No vamos a pedir nunca flexibilidad que no necesite. No hagamos eso porque entonces perdemos credibilidad. No es la liquidez que estamos buscando. Buscamos la liquidez que necesitamos y no más. Porque si pido más, aumento la tensión y la incertidumbre en las personas y no voy a conseguir una experiencia satisfactoria, ¿vale? No voy a pedir más, ¿vale? Nada que no te pueda pedir por tu retribución, ¿vale? Y no tendrás más carga, tendrás más variedad, pero no más carga. Esto hay que conseguirlo. Si no lo conseguimos, tendremos una barrera enorme. Tenemos que conseguir ese nuevo acuerdo que decía Máximo. Es un nuevo acuerdo, pero tenemos que cumplir nuestra parte. No vamos a poder hacer una organización líquida si no cumplimos nuestra parte. ¿Qué más me pueden decir? No estoy seguro de saber hacerlo, porque no tengo experiencia en esto que me estás pidiendo, que es nuevo. Es nuevo, pero está dentro de mi perímetro de las cosas que yo sé, teóricamente sé hacer, pero no tengo experiencia, ¿vale? ¿Hace falta alguna titulación? Y si no va bien, en el siguiente proceso de desempeño, ¿qué? Colleja, ¿vale? Es lógico que me ponga resistente. Somos conscientes, es verdad. Tienes razón, somos conscientes. No pediremos eficiencia si no tienes experiencia. Esto hay que cumplirlo, ¿vale? Tus capacidades actuales te lo permiten.
porque las conozco. Lo que pasa es que a veces, como decía Máximo, a veces es que no las conocemos. Pero si te he clasificado en un cierto colectivo que sabe ciertas cosas, es que lo he hecho bien. Y te vamos a apoyar. Hay que cumplirlo, porque si no lo cumplimos, yo no puedo pedir esa liquidez que estoy exigiendo o que necesito. ¿Me van a servir de algo estos cambios? ¿Me podré mover a otra área? Porque llevo en la misma... Porque hay gente que se quiere mover, parece que no, pero lo hay, mucha, que se quiere mover. ¿Me podré mover a otra área? ¿Me sirve para mi carrera? Sí, y hay que cumplirlo. Sí que sirve para tu carrera, hay que cumplirlo. Te va a proporcionar más opciones de contribución y desarrollo, ¿vale? Porque vas a tener más experiencia, más habilidades, y más empleabilidad en la organización y en general, fuera también. No me importa que tengas empleabilidad hacia afuera, ¿vale? No te quiero retener, te quiero vincular. No me importa, te voy a dar empleabilidad. No te quiero retener. Entonces, no tengo miedo. Yo me encontraba... Hay un famoso dicho, no sé si lo vi en LinkedIn, pero que se repite mucho, que dice, oye, no le voy a dar formación a mi plantilla, no sea que se vaya. Digo, pero es peor que no le des y se quede, ¿no? Porque entonces tendrás que elegir. Me quedo con la primera. ¿Vale? Por lo tanto, es necesario un nuevo acuerdo y tenemos que cumplirlo, ¿vale? Ese nuevo acuerdo es necesario cumplirlo, necesariamente, ¿vale? La liquidez organizativa va a necesitar, tiene que ser la estratégica y no más que esa, no metamos más presión de la necesaria para ser líquidos. El perímetro de flexibilidad tiene que ser consciente, no puedo pedir cualquier cosa. Los perímetros pueden ser muy amplios, en los white collar, en los directivos, puedo hacer unos perímetros muy amplios, roles muy generales para pedirte casi cualquier cosa, te estoy pagando por ello, pero en los niveles más bajos solo voy a pedir lo que sea viable, lo que sea razonable, lo que me puedan aceptar y lo que yo necesito realmente para que mi negocio sea efectivo. Y tengo que hacer mucho más humanismo en la gestión de las personas. Me tengo que focalizar en las personas, no el puesto. El puesto, voy a ser muy radical, no existe ya. No existen los puestos estables, no existen. Existen puestos con una mayor duración o menor duración, pero estables no existen. Y aún queda el pozo ese de la cultura de haz esta oposición, no me quiero meter con los funcionarios, pero haz esta oposición o haz esto no sé qué, que tendrás el mismo trabajo para toda la vida. No existe, no va a existir ya nunca más eso. Lo que tenemos que hacer es un perímetro, una variabilidad gestionada, razonable y diseñada. Si queréis, quirúrgicamente, como se puede hacer, pero no se puede pedir más de lo necesario, pero hay que pedirlo. Y hay que cumplir con nuestra parte del acuerdo. Nuestra parte del acuerdo es, hay que hacer otra cosa. Hay que gestionar ya las personas con un modelo de clasificación profesional que me asegure la gestión de la equidad de las personas, no de los puestos. Si no tengo equidad, no voy a poder pedir liquidez, ¿vale? Transparencia. Ya no es porque la legislación de transparencia va a llegar y nos va a exigir transparencia absoluta en cómo te valoro, cómo te desarrollo, cómo te reconozco y cómo te pago, ¿vale? Sino que es que queremos hacerlo. Es que no hace falta que llegue la legislación. Va asociado con la capacidad de adaptación. Si yo pido capacidad de adaptación, tengo que ser transparente. Es inevitable. Queremos que ser coherentes con los convenios, eso sí. Que nadie piense que me quiero saltar los convenios, ¿eh? Todo lo contrario. Coherentes con convenio. Siempre coherentes con convenio, ¿vale? Y cumplir la legalidad. Afortunadamente, casi siempre, pero no siempre, los convenios ya adoptan la filosofía de los grupos profesionales y se pueden explotar, se pueden utilizar coherentemente. No siempre, porque a veces no se han diseñado así, el espíritu de la legislación no se ha seguido al pie de la letra siempre, pero la mayor parte de los casos nos estamos encontrando que sí se puede, ¿vale? Y desde luego tenemos que tener una propuesta de valor y una experiencia de empleado coherente con esa liquidez, coherente con el acuerdo, ¿vale? Si no, no vamos a conseguir liquidez organizativa, ¿vale? Pero ya digo, liquidez no es todo vale, pero sí es un diseño consciente de la flexibilidad y la agilidad que necesitamos. Y lo que hay que hacer es eliminar barreras, casi todas están en gestión de personas, y activar palancas, esas 7 que hemos visto. Y muchísimas gracias. Tenéis mi contacto ahí por si queréis contactar o pedirme más información. No he podido dejaros los 42 comportamientos que expresan liquidez, porque entonces sí que no terminamos hoy, pero el que esté interesado se los mando y porque son muy útiles para entender qué se pide a una organización que sea líquida.
Gracias. Me llamo Alberto Díaz. Primero va a estar sentada aquí a Isabel López, que es la directora de Recursos Compartidos de la Asociación Española contra el Cáncer. Adelante, sí. Luego vamos a tener a Jorge Íñiguez, que es el secretario general de la ONCE. Y finalmente vamos a tener a Susana Gómez, que es la presidenta de la Asociación de Centro de Dirección de Recursos Humanos y de Direcciones de Personas y otras posiciones que tiene. Así que lo que vamos a hacer es estar charlando. Les voy a hacer unas preguntas. Primero le voy a hacer una a cada uno y luego pues lanzaré preguntas que yo creo que entre todos vamos a interactuar. Y como suelo decir, el mejor escenario es que el que yo no vuelva a hablar, porque ellos van a mantener ya la conversación y me van a ignorar, que probablemente sea de las cosas más interesantes que puedan hacer. Yo tengo aquí apuntadas algunas preguntas y algunas notitas, ¿no? Algunas que tenía de antes y otras que he ido construyendo pues, con todas las presentaciones tan interesantes que hemos estado escuchando. Y si te parece, empezamos por ti, para ir hacia allá. Y yo lo primero que te quería preguntar es, Máximo ha estado hablando de propósito, todos hemos estado hablando de valores, y yo la pregunta que te hago a ti, en la Asociación Española contra el Cáncer, es ¿cómo sois capaces o cómo manejáis, ¿no?, esta sincronización entre propósito de compañía, valores de las personas? ¿Cómo lo cruzáis? ¿Y cómo conseguís, ¿no?, que, digamos, que se cree ese entorno y ese ambiente y eso que estábamos hablando antes del New Belonging? ¿Y cómo lo enfocáis o cómo lo ves tú desde tu punto de vista? Bueno, buenos días a todos. Pues nosotros, la verdad que tenemos un propósito en este sentido que nos lo pone fácil. Quiero decir, nosotros respondemos a las necesidades de los enfermos de cáncer y de la sociedad en general, que son cambiantes, con lo cual nuestro propósito va cambiando y esto hace que las personas que trabajan en la asociación y que tienen que estar comprometidas con ese propósito lo vivan también como la necesidad del cambio, con lo cual, a pesar de ser una entidad que tenemos pues 70 años de antigüedad y tenemos muchas generaciones, la Z y otras varias, pues lo hacemos de manera que entiendan que para que haya contribución de valor a ese propósito, el profesional tiene que ir evolucionando. El ciclo de talento, en este caso, es fundamental para nosotros y hacer una comunicación efectiva de dónde tenemos que llegar, cuáles son los objetivos que contribuyen a ese propósito, qué necesitamos de cada persona en esos proyectos transversales que también mencionaba Marcos y que salgan de ese entorno de confort, que es una descripción de un puesto de trabajo. Esto no suma a ese propósito y necesitamos esa cooperación generosa, donde cada uno, con su expertise, con su enfoque, con su manera de ver las cosas, contribuye. Para nosotros es fundamental la comunicación, tener claros los objetivos, porque además nosotros en nuestra organización tenemos un nivel de actividad sobrevenida muy elevado. De repente llega un colaborador y dice, quiero hacer algo con la Asociación Española contra el Cáncer, ¿qué puedo hacer? Y sobre la marcha tenemos que montar un proyecto que genere contribución de valor a la persona que colabora, al enfermo de cáncer en primer lugar y a la sociedad y a la propia organización. Entonces, esa forma de trabajar por proyectos que tienen que crear valor para todos los agentes que intervienen, pues no se puede hacer de otra manera que preparando a las personas, capacitando a las personas para que puedan ir evolucionando. O sea, que estás hablando de una organización cuyo propósito va evolucionando. Sí, correcto. Que tiene, no sé cómo se llama, sorpresas sobrevenidas, sí, acciones sobrevenidas, y que digamos que un par de pilares básicos que utilizáis para eso, uno es la comunicación. Comunicación efectiva. Transversal, efectiva, y luego ir evolucionando las posiciones o las capacidades de las personas para poder ir adaptándose tanto al cambio de propósito como a las cosas sobrevenidas. Comunicación y capacidades. De hecho, entre nuestros valores de nuestro plan estratégico está la innovación. Ajá. Innovación no solo para el servicio que nosotros prestamos, sino innovación como entidad. Y las personas tienen que innovar junto a la entidad para irse desarrollando y evolucionando. Perfecto. Dinamismo, innovación. Perfecto. Jorge, te quería preguntar algo y te iba a preguntar con respecto a rotación. Hemos estado hablando antes,
generación A, B, C, D hasta Z, todas, rotación, cambio de expectativas, entornos cambiantes. Y yo te quería preguntar a ti en vuestra organización, ¿cómo gestionáis esto o cómo veis esto? O antes también estábamos hablando de retención en un sentido positivo, no de tenerles atados, sino no de... a usar la palabra retención. Perfecto. Buenos días Perfecto. a todas y a todos. Por lo tanto, no tanto en ese sentido negativo, sino cómo puede ser una organización tan sumamente magnética para evitar todos estos movimientos o para cómo gestionáis este dinamismo desde vuestra organización. Buena pregunta, buena pregunta. A ver, nosotros hemos sido una organización que ahora yo no me atrevería a decir que somos una organización muy líquida, precisamente. Precisamente estamos trabajando en esa liquidez. Hemos sido una organización que tenía un origen como corporación de derecho público, administrativo, en alguna medida, con lo cual hemos tenido siempre una permanencia dentro de la plantilla, dentro de la organización. No había prácticamente rotación. Iniciamos un proceso en el que, obviamente, la gente se va jubilando, se quiere retirar y teníamos que atraer talento y convencer a ese talento. Esto nos ha llevado a que en los últimos años hayamos tenido que cambiar todo lo que es la gestión de recursos humanos. Es verdad que nosotros tradicionalmente quizá hemos gestionado el tema de recursos humanos desde un punto de vista más de gestión de nóminas, ¿sabes? Más administrativo. Exacto, más administrativo. Y nos hemos visto obligados a hacer un cambio. Tenemos que atraer talento y convencer a ese talento. Es verdad que la propia organización, como obviamente la Asociación Española contra el Cáncer tiene un propósito muy loable, y la ONCE como tal tiene un propósito también, que es la integración de personas con discapacidad y la prestación de servicios sociales para personas con ceguera o deficiencia visual grave. Nosotros no resultábamos atractivos a la gente joven. Si tú hacías una encuesta, una organización casposa puede resultar perfectamente, o sea, no vamos a engañarnos. Y sí que hemos empezado a hacer campañas de convencimiento, es decir, oye, trabajar en una organización como la ONCE supone, primero, vincularte con un propósito que tiene un carácter muy social, ¿no? Que eso también estamos descubriendo que entre mucha gente que se incorpora, gente joven que se incorpora a la organización, pues empieza a tener su peso, ¿no? Y es una cosa en la que queremos apostar. Pero al mismo tiempo no podemos seguir gestionándonos de la misma forma que nos hemos gestionado antes. ¿Qué ocurre? Pues ahora la innovación es un aspecto fundamental dentro de la organización. ¿Para qué? Para que aparte de ese propósito que puede tener la organización, que tiene la organización como tal, tenemos pequeños propósitos en la línea de, oye, hagamos una organización ágil, hagamos una organización en la que simplifiquemos los procesos que tradicionalmente se han venido haciendo. Implantemos una cultura de innovación. Tenemos un proyecto que se llama, bueno, tampoco no detenerme demasiado, uno que se llama ONCE Innova, que va enfocado fundamentalmente a fomentar una cultura de innovación interna dentro de la organización y al mismo tiempo hacia afuera, dirigido fundamentalmente a startups, emprendedores, para hacerles ver que la innovación inclusiva, es decir, teniendo en cuenta la inclusividad a la hora de diseñar un producto, una app o cualquier producto o servicio, es beneficioso no solamente para un colectivo concreto, como es el de las personas que tenemos ceguera o deficiencia visual grave, sino para un colectivo mucho más amplio, que es pues, la población mayor, ¿no? Entonces, estamos trabajando para hacer actividades dentro de la organización, pasando por la formación, innovación, proyectos como Simplifica 11, que en el que participan grupos de diferentes áreas, trabajando con metodologías Lean para, oye, vamos a ver cómo hemos venido haciendo hasta ahora, vamos a cambiarlo, vamos a dar una vuelta. Así por decirte alguna de las cosas que O sea, una estamos bonita haciendo. Transición de un tipo de organización a otro tipo de organización. Teniendo en cuenta que no es fácil hacer, de pronto decir, ahora ya soy líquido. No me digas. Y no sé si nosotros podríamos ser líquido, porque la ONCE como tal tiene una componente en la que es como un pequeño, es una mezcla entre pequeño Estado y una sociedad mercantil, por decirlo de alguna forma. Porque en la ONCE los afiliados de la organización cada 4 años eligen, es quizá la única organización en la que los trabajadores eligen quiénes van a ser su directivo, por decirlo de alguna forma. Porque cada 4 años hay elecciones y los afiliados eligen quiénes son los que van a gestionar. Entonces, hay determinadas
cuestiones estructurales que no se pueden cambiar. Pero en cualquier caso, la palabra innovación resuena ahora bastante. Habéis abierto hacia startups, ecosistemas, otras formas de gestionar y, por lo tanto, alrededor de eso estáis construyendo ahí una nueva narrativa. Fantástico. Quería preguntar a Susana, al hilo de esta conversación, lo que quería profundizar un poco en este entorno, cómo se mantiene el conocimiento, cómo se traspasa el conocimiento a través de empleados en entornos donde puede haber mucha rotación, donde la generación de conocimiento, que un poco lo has mencionado tú y tú en parte, es algo atractivo para la gente, y de esta perspectiva de dinamismo en el mercado, cómo mantienes una construcción de know-how o una construcción de determinadas capacidades que te permitan seguir operando en estos entornos tan líquidos, vamos a decir, abusando un poco del lenguaje, que tienes experiencia también en el mundo de la tecnología y en otros entornos. Pues mira, fíjate, yo voy a ser un poco provocadora y te diría que el conocimiento ha dejado de ser un activo. Es decir, yo creo que vivimos, todos, yo creo que venimos de unas dinámicas en las que nos han enseñado que hay que aprenderse los ríos, las capitales de España, hay que conocer un proceso, hay que conocer un procedimiento. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en Price, la circular del Banco España, etcétera. Y es que ahora mismo la tecnología nos hace ese trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que ¿qué nos queda a los seres humanos? Es decir, que la tecnología tenga el conocimiento no implica que tenga la sabiduría. Yo creo que conocimiento y sabiduría son dos cosas diferentes. Y yo creo que lo que nos toca en la clásica gestión del conocimiento, que no sé qué nuevo nombre le tendremos que poner, ¿no?, a los seres humanos, es diseñar organizaciones que sepan ayudarnos a ser superhumanos y a poder hacer que esa tecnología tenga todo ese conocimiento. Tú ahora mismo haces una reunión por Teams y Teams te hace las notas, el resumen, tal, y te lo manda. Nosotros aquí ponemos aquí una grabadora y nos saca un informe estupendo de lo que hemos dicho, que no lo hemos dicho, sintetizado, relacionado, conectado con el artículo que hace 3 meses publicó Harvard y con el informe de World of World. O sea, es que no, o sea, lo que hay que tener es una buena tecnología y lo que hay es que educar a las personas y enseñar a las personas a hacer buenas preguntas y a utilizar esa tecnología con ética, ¿no? Y ese es el conocimiento que va a quedar. Y dentro de ahí, pues emergen nuevas maneras, desde mi punto de vista, y cosas que vemos nosotros en la asociación, de gestionar y liderar una organización. Y las hemos visto antes porque las ha comentado Marcos y la ha comentado Máximo, es decir, cómo impacta todo lo que tiene que ver con el long life learning, es decir, cómo cultivamos organizaciones que aprenden, especialmente con unas nuevas generaciones que nos están demandando todo el rato, oye, upskill me, reskill me, genérame nuevas experiencias que me generen empleabilidad para que yo pueda seguir siendo empleable y válido, ¿no? Con lo cual hay un tema de generar organizaciones que aprenden y hay otro tema de generar culturas y un estilo de liderazgo que permitan que esto ocurra, ¿no? Porque al final en una organización pues te hace falta cultura, te hace falta procesos, te hace falta tecnología y te hacen falta modelos organizativos que lo hagan posible, ¿no? Voy a construir sobre lo que tú has dicho y ahora os lo pregunto un poco a todos, ¿no? Al hilo de lo que has comentado, la palabra humanismo la hemos visto en una presentación y ahora es muy, muy interesante y sobre todo la palabra liderazgo, ¿no? Y estaba viendo aquí un artículo, ¿no?, en el número que tenéis aquí, de liderazgo humilde. Y entonces yo lo que quería preguntaros es, ¿y cuál es el liderazgo que vamos a necesitar para gestionar estas organizaciones? Y os lo lanzo a los tres. ¿Qué tipo de liderazgo hace falta ahora? Estamos en un mundo de jerarquías, obviamente ya no tanto, estamos en un mundo de tecnología, estamos en un mundo de humanismo, estamos hablando de compañías con propósito y la pregunta que os lanzo a los tres es ¿y qué tipo de liderazgo vamos a necesitar ahora para gestionar todo esto? Para empezar, bueno, yo creo que lo has comentado tú, se necesita un liderazgo muy humano. Se ha comentado aquí anteriormente los ponentes, lo más importante en las organizaciones son las personas. Y eso, tenerlo en cuenta cuando tú interactúas con tu equipo o cuando tú tratas de cohesionar es fundamental. Tener la suficiente empatía como para ponerte
en el lugar de la persona con la que estás trabajando. ¿Qué le mueve? ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Cómo puedes hacer que la persona se sienta involucrado desde el punto de vista humano con los proyectos? Tú decías que el conocimiento ya, pues hoy la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo. Es fundamental, yo creo, el aspecto humano, el generar en las organizaciones ambientes en los que la gente se sienta a gusto. No te voy a decir que se quieran pasar todo el día en la organización, que tampoco es eso, pero sí que vayan a trabajar con ilusión de que están contribuyendo en un proyecto. Y eso, sin lugar a duda, pasa por la gestión de los equipos directivos desde una visión muy, muy humanista. Los demás, no sé. Yo creo que también haciendo reconocimiento, ¿no? Creo que a veces las organizaciones, cuando manejamos un nivel de proyectos tan elevado, en un entorno tan cambiante, quizá no generamos esos espacios para el reconocimiento a los equipos, ¿no? y a esa celebración de los logros. Creo que también es importante que se empiece a desmitificar el hecho de no hablar del error. Estamos en un momento en el que, como hablábamos, inteligencia artificial, metodologías agile, nosotros estamos aprendiendo, ¿no? Vamos generando sprints y de ahí tomamos decisiones en base a los resultados y cuál es el próximo paso. Entonces, es importante también que cuando hay errores, eso se ponga de manifiesto porque es un aprendizaje. Igual que se pueden generar casos de éxito en proyectos para que los equipos, que van a ser variados, multidisciplinares, no tienen por qué coincidir los miembros del equipo, en algunos casos necesitarán de partners, de agentes de fuera, pues tengan ese caso de éxito para saber cómo volver a repetirlo. Pero creo que hay que trabajar reconocimiento y también dar espacio a que el error es posible y no pasa nada, forma parte de esa experiencia y de ese aprendizaje de los equipos. Si me permite, estoy muy de acuerdo con la cultura de la tolerancia al error. Es que vivimos en una sociedad en la que el error se esconde, Claro. y no se quiere. Y sin embargo, del error es de lo que se aprende. O sea, por desgracia, aprendemos de lo malo. Lo bueno lo disfrutamos, Claro. y no sacamos lecciones. Y a veces se pregunta, yo he hecho en un equipo de dirección, oye, poned encima de la mesa graves errores que hayáis cometido en vuestra gestión. Y cuesta. Y los ha habido. Y los ha habido. Fíjate, yo cuando... O sea, creo que el gran reto que tenemos las organizaciones y las personas, ¿no? Porque al final las organizaciones son entes que los creamos nosotros, ¿no? Es que tenemos muchas inercias derivadas de que surgimos a raíz de una cosa que se llama revolución industrial, donde al final, como decía antes Marcos, oye, pues necesitábamos personas que ejecutaran procesos, ¿no? Y claro, y eso tiene un modelo que está muy basado en el control. Y al final hemos, consciente o inconscientemente, ¿no?, aprendido a diseñar organizaciones que responden a ese modelo y a ejercer modelos de liderazgo. Jerarquías y tal, a veces incluso disfrazados, ¿no? Porque cuando tú piensas en gente, y un gran referente como puede ser Steve Jobs, tiene un modelo muy basado en el control. Se hace lo que yo digo, como yo digo, cuando yo digo, si a mí me gustas bien. O sea, es decir, que a veces esos modelos están disfrazados de zapatillas y vaqueros, pero cuando tú te pones a rascar, lo que detrás hay es un modelo que se basa en el control, ¿no? Entonces, creo que lo que tenemos que pasar es de modelos de control a modelos más de alineamiento, ¿no? Y a mí me gusta mucho pensar en el maestro de ceremonias del circo, ¿no? No porque las organizaciones sean un circo, que a veces lo parecen, ¿no? Que tampoco has dicho eso. No por eso, pero sí es un rol muy bonito, ¿no? O sea, el del maestro de ceremonias del circo es alguien que crea un espectáculo donde todos los que están ahí ponen su talento de manera individual y colectiva, ¿no? Porque en el espectáculo del circo hay cosas que son individuales, hay cosas que son de equipos y tal, donde hay una diversidad de la pera, o sea, el payaso no tiene nada que ver con el malabarista ni con el domador de leones, y donde tú haces un show muy, muy bonito que lo pones al servicio de alguien en el que ambas partes disfrutan, ¿no? Entonces, yo creo que nos hacen falta más maestros de ceremonias, ¿no?, que sean capaces de integrar
integrar la diversidad de talento que es una organización y ponerla al servicio de otro. Al final las organizaciones existimos para hacer realidad un propósito que sirve a la comunidad de la que formamos parte. En el momento que tú dejas de hacer eso, se acaba, ese día te mueres, ¿no? Y yo veo que por ahí van los tiros. Y luego, pues luego hacen falta muchas cosas, porque eso implica tener unas habilidades personales brutales, ¿no? Del humanismo que hablaba Jorge. Hace falta moverte muy cómodo con procesos, con datos, con una serie de cosas. Transversales, nocivos. Claro, ¿no? claro. Ahí empiezan a entrar otras subhabilidades que son muy interesantes. Muy bien. Y construyendo de nuevo sobre eso, un dato que me llamó la atención, ¿no? que ya señalaba como que era una contradicción, ¿no? Tema como el menor engagement, como se llame, compromiso con los departamentos de recursos humanos, que sin embargo dan la sensación de que van a ser absolutamente troncales en todo este movimiento. Y yo quería preguntaros sobre la evolución y cómo veis los departamentos de recursos humanos, donde todo lo que estamos diciendo es personas, cómo gestionar la tecnología, qué tipo de liderazgo, humanismo, ¡pum! ¿Y cuál es el rol de un departamento de recursos humanos en gestionar como MCs, como estabas diciendo, o el CEO, o cuál es el rol de los departamentos de recursos humanos en esta dinámica? ¿Cómo lo veis? Yo creo que tenemos la responsabilidad de dar cabida a todo lo que espera la organización de nosotros, en el sentido de que hay asuntos que manejamos que son mandatorios y son así, pero luego hay un espacio para la cultura, para la gestión del talento, y tenemos que lograr un equilibrio y una proporción. Y es importante también, creo, que alineemos las expectativas de los profesionales con las expectativas que les puede brindar la organización. O sea, es importante que sean conscientes, porque a veces nos pasa que ellos cuando piden, no, hay que preocuparse más por las personas. Bueno, nosotros nos dicen, nos ocupamos de las personas y luego cuidamos menos de las personas de dentro, ¿no? Creo que también es importante esclarecer y tener muy claro qué es contribución de valor para ellos y cómo vamos a contribuir nosotros en esa gestión de expectativas que ellos tienen, ¿no? Porque a veces te piden más capacitación, más formación, pero ¿cómo suma esto al reto estratégico, ¿no? Y eso creo que tenemos que hacerles conscientes de nosotros vamos a invertir en nuestros activos, que son nuestros empleados, pero eso se tiene que trasladar de alguna manera también a una contribución de valor para aquel que es nuestro cliente o nuestro paciente o la sociedad en general. Entonces, yo creo que el reto está en dar espacio a aquellos temas que son menos atractivos para nuestros empleados, pero también crear los espacios necesarios para aquello que es más creativo, más positivo, más enriquecedor, más que suma a su desarrollo, pero fundamentalmente alinear con los retos que tiene la organización. O sea, el profesional no puede, sus expectativas no pueden ir por libre, tienen que estar alineadas con el reto que tiene la organización. A mí me parece que el Departamento de Recursos Humanos me parece lo más esencial en cualquier organización. O sea, yo creo que siempre se ha utilizado como una caja de herramientas. Oye, necesito tantas personas. Pero es que el Recursos Humanos tiene que hacer una doble labor, porque tienes que trabajar el talento que tiene. Y hoy hay muchísimas herramientas, están las herramientas que podemos tener para conocer en cada momento cómo se siente el trabajador, qué le motiva, qué no le motiva, cómo puedes apostar por la formación. Pero también Recursos Humanos tiene que tener un papel fundamental para educar hacia arriba. Porque a veces, yo que he estado a veces en posiciones, o bueno, estoy en una posición intermedia, no soy el presidente. ¿Todavía? No lo sé, no tengo ninguna ambición. Pero muchas veces es verdad que lo más difícil en muchas organizaciones es convencer para arriba, porque todo pasa por el convencimiento de los directivos. Y muchas veces nos encontramos con discursos, con reuniones como esta, en las que están los de recursos humanos, y todos muy convencidos, y dices, bueno, ¿y hacia arriba qué opinan? Entonces, hay que hacer una labor de Arriba y hacia los lados. Y hacia los lados, bueno, sí. Ese compañeros de viaje Claro, más difíciles. Sí. A mí me parece fundamental el área de recursos humanos, porque tiene que influir en toda la organización. Es que fíjate, mira, yo
construyendo sobre lo que decían Isabel y Jorge, pensando cuando yo he sido directora de recursos humanos y pensando que nosotros en la asociación, el centro que yo soy presidenta, somos 700 profesionales de recursos humanos y en España 3.000, ¿no? Y es que es un rol muy complicado el nuestro. Es un rol muy complicado. Primero porque es transversal. Y tienes tu departamento más un rol muy transversal. Y dices, bueno, pues los de finanzas también. Digo, pues sí, los de finanzas también. Luego es muy diverso. O sea, tú en recursos humanos pues estás haciendo cosas pues, que tienen que ver con el tema regulatorio, que es que esto es un freír horroroso, y luego estás hablando de talento, pero luego estás hablando de diversidad, pero luego estás hablando de compensación y beneficios, pero luego estás hablando de espacio. O sea, el rol es amplio. Y luego es que trabajas a muchos niveles. Es decir, un departamento de recursos humanos tiene que ser capaz de trabajar a nivel organizativo haciendo cosas que van mucho más allá de lo que entendemos recursos humanos, es decir, al final todo lo que tiene que ver con cultura, todo lo que tiene que ver con el modelo organizativo, todo lo que tiene que ver con liderazgo, nosotros deberíamos ser los movilizadores de la agenda que está en esa línea. Y ojo, es que hacer cultura es como hacer finanzas, es decir, es que hay que medirla, es que hay que parametrizarla, es que hay que hacerle un seguimiento, o sea, son proyectos en sí mismos, pero luego también tienes que hacer cosas que tienen que ver con estrategias de atracción y fidelización de talento que afectan a toda la organización. Y luego tienes tu propio departamento. O sea, trabajas en un plano del día a día y trabajas en un plano estratégico de cosas que solo se va viendo lo que producen a muy largo plazo, con lo cual es una función compleja, ¿no? Entonces, corremos el riesgo de centrarnos en uno de los ámbitos. Entonces, a veces te encuentras en departamentos de recursos humanos, oye, que están muy en el día a día, de, oye, me voy a ocupar de esta parte de talento, de que estén las personas, del bienestar, del engagement y tal, y no me preocupo tanto a lo mejor de temas de cultura o de liderazgo, del modelo organizativo, de la transformación tecnológica. No me preocupo de eso, porque es que estoy aquí. O a veces te encuentras unos muy en lo regulatorio, porque están en un sector, en una situación que te tienen frito. Es decir, se presta mucho a no poder cumplir ese error en todas las dimensiones, ¿no? Entonces, Con lo cual estamos hablando de hay un dimensiones reto. de personas, talento, cultura, organización, voy a llamar administrativo, que igual está más Regulatorio, llamado, cumplimiento, claro. regulatorio, vale. Claro, o sea, tú te miras, perdona Alberto, tú te miras la normativa, todo el tema de la IA, de toda la normativa europea de la IA, que dices, oye, bueno, todos los proyectos de IA, no sé qué, mínimo riesgo, bajo riesgo, high risk, no sé cuántos. Todo lo que tiene que ver con personas está clasificado en la parte de high risk. Sí. Nos va a venir una a los de tecnología les va a tocar igual o menos que a nosotros. O sea, entonces, es que en este negociado que compartimos muchos, termina todo, o sea, termina todo. Entonces, el rol es retador, ¿no? Voy a sacar la IA fuera. Fíjate, nosotros, hablando de lo de la IA, nosotros que tenemos un 88% de personas con discapacidad dentro de la organización, son datos especialmente protegidos. O sea, es que no podemos cometer ningún fallo, ni fuga de ningún dato relacionado con personas, pues son todos con discapacidad. Absolutamente. Voy a sacar la IA y la tecnología para el final, que el final es ya casi, dentro de cada 5 o 10 minutos, pero entonces sí quiero construir un poco sobre ese perfil de recursos humanos, que está ganando en verticalidad, en horizontalidad y en diagonalidad. No me queda ninguna dimensión. O sea, es cuántico total. ¿Cómo ves tú, Nata, y también pues, de vuestra experiencia, de lo que ves, tú que estás expuesta a tanta, cómo ves esa evolución? ¿Están en la línea, están evolucionando a esta velocidad? ¿Cuál es el perfil ideal de una nueva dirección de recursos humanos, o si es que la llamamos recursos humanos, o cómo lo vemos, y luego vamos marcha atrás? Mira, yo creo, o sea, también sufrimos de lo del nombre, lo del naming, es una de nuestras asignaturas pendientes. A mí, recursos humanos, la gente lo cuestiona mucho, a mí no es de lo que más me moleste. Creo que el perfecto nombre es Peoplein, o sea, los de marketing lo hicieron muy bien. Entonces, como hablan de marketing, pues nosotros de Peoplein, creo que es el nombre perfecto, ¿no? Entonces, los profesionales de Peoplein creo que nos tenemos más que parecer a perfiles que están más dentro.
igual también porque yo he estado muchos años allí, ¿no? En la parte de consultoría de estrategia de organización, que en la parte, porque hace falta tener una visión muy de generalista. Entonces, yo creo que esa visión global de generalista es muy, muy, muy importante. Y luego creo que tenemos que saber de 3 cosas, por nuestro propio departamento y porque son 3 cosas que van a afectar al mundo organizativo en general, que es tecnología, personas y sostenibilidad. O sea, yo creo que esos son los 3 ejes y nosotros desde la asociación vemos que las 3 cosas que van a mover una organización es eso. Evidentemente, nosotros tenemos que ser lo que más sabemos de una de ellas dentro de la organización, que es la parte de personas, pero tenemos que desarrollar capacidades de las otras 2 porque si no, no vamos a poder hacer la parte de peopling, ¿no? Y aquí entra pues, un tema del propio upskilling y reskilling, ¿no? Que hablamos mucho de upskilling y reskilling organizativo, del upskilling y reskilling de la función y de los profesionales que formamos partes. Y luego, bueno, pues cada uno tendrá que hacer los deberes de dónde está, de dónde quiere estar y de cómo cubre el gap. Yo creo que sí que es fundamental que esa dependencia de recursos humanos de una visión muy global. Yo, por ejemplo, en la organización he tenido el papel, o sea, de mí dependía recursos humanos, pero dependía sistema, dependía diversidad, claro, dependía sostenibilidad, o sea, todo lo que era la infraestructura, lo que es el funcionamiento de la organización, con lo cual, estando convencido de que la organización funciona a base de las personas, no olvidaba nunca que ese elemento de recursos humanos es fundamental en todo el área. Si lo dejas como un cajón al que llamas de cuando en cuando necesitas cubrir una plaza o cuando quieres implantar determinadas políticas, te olvidas mucho de... Mucho más en estas organizaciones líquidas, con esta parte líquida de organizaciones, ¿no? Que te van a exigir esa transversalidad. Perdona, no te... Pues nosotros un poco como a Jorge nos ha pasado también y comparto lo que dice Susana. Yo soy directora de recursos compartidos, de mí depende el área de personas, pero también depende el área de tecnología, depende el área de finanzas, depende el área de planificación estratégica, porque sí creo que las áreas tenemos que salir del entorno de confort en el que pueden haber vivido un tiempo donde estaban más focalizadas en ese entorno regulatorio, que es imprescindible porque no queremos hacer las cosas mal y obviamente puede impactar a nuestra reputación y demás. O sea, hay que hacer las cosas dentro del marco regulatorio, pero el reto fundamental y a nivel estratégico es esa visión y esa orientación estratégica que tienen que tener. O sea, no puede ser, y como decía Jorge, vienen a llamar a tu puerta. No, tú tienes que salir, entender lo que hace la organización y dónde puede tener cabida tu asesoramiento, y tienes la obligación de evolucionar a la organización porque está compuesta por personas y las organizaciones no se van a transformar si no se transforman las personas o no tienen capacidad de transformación. Déjame que vuelva un poco a agilidad, flexibilidad, un poco más a nivel más operacional, ¿no? Y lo que quería preguntaros es, en estos equipos o en estos proyectos transversales, más relacionados con esta parte más líquida frente al business as usual, ¿no? de las organizaciones, ¿qué retos veis o qué soluciones veis o qué os enfrentáis para poder implementar de alguna manera más eficiente toda esta parte más líquida de la organización? Romper silos. Esa es la parte más complicada, yo creo. Nosotros estamos apostando por generar grupos multidisciplinares en los que colaboran de las diferentes áreas, porque cada uno desde su área puede aportar algo. Nosotros tenemos fundamentalmente en la organización 3 áreas que son servicios sociales, está el área de juego, pues todo el tema de loterías, donde tenemos un porcentaje de la plantilla que son 20.000 vendedores, y tenemos el área de organización. Entonces, siempre buscamos que en todos los proyectos que estamos iniciando o que estamos implementando metodologías ágiles participen de todas las áreas, porque siempre hay una parte en la que cada uno puede aportar. Es la forma de intentar hacerlo. No es fácil, porque a veces, aquí lo comentaba, oye, a mí mis cometidos son estos, pero es verdad que yo creo que con el cambio generacional se puede convencer a la gente. Quizás es más difícil a la gente que lleva más tiempo, pero que no quiere decir que no haya que intentarlo. Y además la gente, yo creo que también se motiva cuando ve que llega gente nueva, ¿no? Pero hay que sí que convencer a la gente que llega a decir, oye, es transversal, aquí estás ahora, pero puedes cambiar a cualquier. ¿Cómo ves esa parte?
Pues nosotros hemos tenido que trabajar esa transversalidad porque si éramos cautivos de los hilos. Entonces, se añade además en nuestro caso otra complejidad, que nosotros tenemos la dimensión territorial. Tenemos 52 centros de trabajo y 2.500 sedes locales, con lo cual, para poder eso llevarlo a última instancia, pues tienes que trabajar la transversalidad donde cada uno entienda que lo que hace tiene repercusión pues hasta el extremo. Entonces, utilizamos como experiencia y para hacer, para incorporar la transversalidad en el ADN de la organización, lo que mencionaba Susana antes, ¿no?, de un maestro de ceremonias. Hemos elegido en este caso, y lo hemos hecho a través de la gestión por proyectos, hemos elegido PMOs que nos ayuden a entender que es una figura neutra, que entiende las necesidades de unos que participan, de los otros, de los terceros que también, de cuándo hay que priorizar, de por qué hay que parar, de por qué ahora interviene otro. Y como es una visión neutra y además especialista, pues se respeta, ¿no? Entonces, como experiencia para iniciarnos en toda la transversalidad, nos ha venido fenomenal y ya estamos en esa dinámica de que los equipos se buscan unos a otros, porque ya no saben convivir, porque ya no se gestiona solo tu parte, sino entiendes que tu parte tiene impacto, porque al final un proyecto transversal no es una suma o un agregado de unidades individuales, no. Un proyecto transversal es aquel que en la propia evolución de las fases que pasa ese proyecto se van tomando decisiones. Hay que iterar, entonces, claro, no consiste en cada uno hace su parte y luego lo juntamos, porque eso no maximiza el resultado, ¿no? Es que fíjate, yo creo que también aquí hay que tener en cuenta, yo cuando estaba pensando, claro, es que no todas las organizaciones son iguales, ¿no? Y yo pienso, bueno, en la asociación vemos mucho, pero yo en los roles que tengo de consejera o de senior advisor en diferentes compañías, claro, yo estaba pensando, no es lo mismo, por ejemplo, un Iberos, que es del Grupo ENE, donde yo soy consejera, que son 4.000 señores haciendo tecnología, pero que ya han nacido. Claro. Así. De hecho, tú ves el organigrama tú le pides al CEO de Iberus el organigrama y te da una página así con unas cajas tal, pero tú no lo entiendes, no lo entiende nadie. Así. Además, no tiene relaciones el organigrama no tiene relaciones jerárquicas, es más como un de cajas de roles y responsabilidades. Tal. Oye, ahí todo el mundo sabe lo que tiene. Es una organización que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Funciona estupendamente, crece un 30% al año, es una barbaridad. Y ha nacido así. Y eso se autoorganiza así, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, como tal, los squads, los no squads, los tal, no sé cuántos, los de la tecnología, el del mercado. Y eso es un caos que funciona así y ya está. Y luego, claro, yo, por ejemplo, en Sherpa Capital, que es un fondo de capital riesgo, tenemos 16 compañías, claro, y compramos compañías que tienen estructuras mucho más clásicas, a las que estamos haciendo un proyecto de cambio y un proceso de transformación y tienen unas estructuras, organizaciones mucho más pequeñas, 200, 300, 400 personas, que aparentemente sería mucho más fácil que mover a 4.000 señores, pero hay unas inercias y una manera de hacer las cosas que es mucho más difícil de cambiar, ¿no? Entonces, tu legacy organizativo pesa un montón. Pesa un montón. Y a veces la industria en la que operas, ¿no? Porque muchas veces tú vas a buscar talento y el talento viene de modelos organizativos con culturas muy parecidas a la que tú quieres cambiar. Con lo cual es muy retador porque no hay modelos de referencia, ¿no? Y esto de que hablabas, no sé, modelo holacracy, ¿no? Que tiene que nacer de otro, o Netflix, como ha ido construyendo culturas así, pero efectivamente es muy interesante el punto de que traes gente con culturas que a lo mejor es justo lo que tú quieres cambiar. De nuevo, reto para recursos humanos, claro. ¿Qué necesitas, cómo, qué capacidades? Yo tengo que hablar de inteligencia artificial, lo entendéis, ¿no? No, yo tampoco quiero entrar en mucho detalle, pero un poco es un tema muy sustancial, ¿no? Por cómo, para terminar, ¿no? Por cómo cambia la comunicación entre los equipos, cómo facilita cosas, pero también cómo abre riesgos quizás. Y luego una velocidad endiablada de formación y de cambio de capacidades que se está generando ahora mismo. Entonces, yo solo quería una pequeña perspectiva, tampoco quería poner el foco sobre esto, pero no podemos no hablar de esto en entornos de organizaciones que van cambiando con tanta velocidad, son líquidas. ¿Cómo veis esta parte de inteligencia artificial más bien aplicada a lo que sería pues personas o recursos humanos o capacidades más que desde el punto de vista tecnológico, que eso no queremos tocarlo? ¿Cómo lo veis? Yo os voy a dar un dato.
para ponernos todos un poco nerviosos. Nosotros en AEDIPE somos el partner del World Economic Forum para la encuesta de Future of Jobs aquí en España, que además tenemos los nuevos resultados, fueron en enero, relativamente nuevos, y como la vamos siguiendo, pues vamos viendo que lo que se va prediciendo pues va ocurriendo, con lo cual es un dato bastante fiable. Los datos de la encuesta de este año nos dicen que en el 2030, porque trabajamos a 5 años vista, habremos alcanzado el 1-1-1 de la frontera humano-máquina. Es decir, actualmente estamos un 20% de lo que ocurre en una organización lo hace la tecnología, más allá de ella, porque los 3 grandes drivers tecnológicos que modifican las organizaciones son tecnología, robotización y datos, o sea, IA, robot y datos. Ahora estamos en un 20% de las cosas que pasan la hace la tecnología, un 50% lo hacen seres humanos y hay un 30% que lo hacemos a medias. Bueno, pues el 2030 vamos a estar en el un tercio, un tercio, un tercio. Un tercio lo hará la tecnología solita, un tercio lo harán personas y un tercio lo haremos a medias. Eso es un cambio importante, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cuando le preguntamos, bueno, y ante esta realidad, ¿qué está haciendo tu organización? Pues al final hay 2 grandes apuestas. Una que es reskilling y upskilling, que es mira, me apunté yo aquí los datos, la mayor parte de ellos, pues mira, un 70-80% reskilling y upskilling, la otra es hiring. O sea, las 2 grandes apuestas es cómo yo transformo, formo, educo a la gente que ya tengo y luego cómo me traigo gente con capacidades que no tengo. Con su onboarding correspondiente. Importante. Cultural, claro, es que luego hay que traerte, si tiras mucho de hiring y no haces reskilling o upskilling, pues es como a veces plantas cosas en un terreno con una iluminación y con un nivel de humedad que no son los que esa planta necesita, se te muere la planta. ¿Cómo lo veis los demás? A ver, nosotros, es una herramienta que utilizaremos, pero nuestra misión es generar empleo para personas con discapacidad. Entonces, nuestro objetivo esencial, no vamos a sustituir a nuestros vendedores con discapacidad por inteligencia artificial. Eso está claro, no está nuestro objetivo. Nuestro segundo objetivo, o objetivo fundamental, es la prestación de servicios sociales a la persona con ceguera, discapacidad visual grave, y eso requiere mucho del factor humano. Es verdad que nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial en la parte más organizativa de funcionamiento. Y, de hecho, en el seno de lo que os comentaba de ONCE Innova, hemos creado una comunidad de innovación en la que participan trabajadores de toda la organización y se ha creado un foro sobre inteligencia artificial con los que compartimos con este personal pues, herramientas de inteligencia artificial, aplicaciones que pueden tener. Luego también tenemos en el ámbito ya más de organización por los diferentes departamentos la implementación de la inteligencia artificial controlada, es decir, utilizar herramientas que no permitan el filtrado de información. Pero, como os digo, la inteligencia artificial obviamente nos va a ayudar en el funcionamiento operativo de la organización, pero hay dos áreas fundamentales, que es la atención de personas con ceguera y deficiencia visual, que eso no se puede dejar en manos. Es más, estamos cada vez más cerca. Sobre todo, hay un aspecto fundamental ahora que nosotros hemos detectado, que es la soledad no deseada. Hay mucha gente mayor, cada vez más, que vive sola y tenemos que estar cerca de ese, porque es el objetivo de la organización. O sea, no tendría sentido no estar ahí. Muy bien. Bueno, creo que también estamos en la era de la inteligencia artificial, igual que Susana mencionaba, la revolución industrial, donde las máquinas sustituían las tareas manuales, luego entramos en la digitalización, donde ya no eran máquinas, eran aplicativos, pues ahora es inteligencia artificial. Yo creo que hay que ver la cara positiva de este asunto porque estamos en un cambio de paradigma y tenemos que adaptarnos. Y ha venido pues para, entiendo, aprovechar sus ventajas. Nosotros estamos tratando de introducirlo en una organización para que sea una transición fácil de alguna manera y lo estamos llevando pues a aquellos procesos que a lo mejor son excesivamente manuales, muy tediosos, que aportan poco valor, para que nuestros profesionales empiecen a acostumbrarse a que eso que antes no les aportaba realmente demasiado a ellos en su desarrollo y se puede sustituir por inteligencia artificial
pues podamos hacerlo. Y lo estamos también llevando incluso al paciente, ¿no? Estamos viendo qué líneas de negocio, y como reflejaba Jorge, pues hay cosas que no se van a poder sustituir nunca y las tiene que hacer una persona y no tiene sentido que se hagan de otra manera, pero hay otras, como en nuestro caso es acceso a información, que lo puede hacer perfectamente una máquina y es mucho más veloz, mucho más precisa, puede cruzar cantidad de datos y las propias preferencias de la persona que va a ir conduciendo su experiencia de paciente, y eso pues lo puede hacer la inteligencia artificial y no lo puede hacer nadie humano, porque no puede alcanzar esa velocidad y ese nivel de precisión. Sí, yo creo que hay tienes que combinar las dos cosas, o sea, tienes que utilizar que tendrá la que ser, inteligencia. evidentemente, como decía Susana, llegaremos a 30, 33, 33, 33. Yo creo que no es preocupante en el sentido que tenemos que saber dónde aplica y fundamentalmente sacar el máximo provecho. Pero es un cambio de paradigma y lo que hay que hacer es preparar para recibirlo pues de la manera más provechosa para cualquier organización y las personas que la conforman. Y entender que la tecnología nos hace más humanos, es decir, porque Claro. hay muchas veces que los seres humanos estamos haciendo, igual que hace muchos años hacíamos trabajo de animales, porque no existía la tecnología para poder hacer ese trabajo, nosotros a veces hacemos trabajo de monos, porque no existe la tecnología. Claro. Entonces, la tecnología es lo que va a permitir que los seres humanos hagan aquello que nadie puede hacer mejor que nosotros, que son dos cosas: imaginar cosas que no existen y relacionarnos con otro ser humano. O sea, son las dos grandes cosas que nos hacen seres humanos, ¿no? Y si puedes quitarte todo lo demás y especializarte en eso, como decía Jorge, es que un ser humano al lado de otro ser humano, eso es insustituible. Si nos podemos especializar en eso, pues yo creo que podremos disfrutar de lo que realmente somos como especie, ¿no? Y yo creo que sí hay que entenderlo. Elimina lo automático, es decir, bueno, pues te lo hace la máquina. Oye, centrémonos en gestionar personas humanas. Pues voy a terminar pidiéndoos, hablabais de que, bueno, es que también hay que convencer hacia arriba. Ah, sí. Lo dejo para el final, deliberadamente. Y yo lo que os propongo, ¿no? Es decir, oye, ¿cuáles son esos dos argumentos o esos dos puntos para convencer a alguien de que el futuro del trabajo va hacia un entorno laboral líquido? Tenemos que adaptarnos, tenemos que cambiar. Señora presidenta o señor director general, ¿qué les diríais? Iba a decir en 2 tweets, pero ya no son tweets. 2 X. Mira, yo te lo digo muy rápido, pero yo tengo un mantra que repito en los 2 consejos de administración en el que estoy y en el fondo de capital riesgo, tanto al equipo del fondo como a los 16 directores generales, siempre. Cuando estamos con un tema, no sé qué, no sé cuántos, yo siempre digo, decidas lo que decidas, con esto, que sea algo que dentro de 10 años te sientas muy orgulloso del legado que esa decisión ha dejado. Ahí, tu decisión. Ahí te lo dejo. Tu decisión. Muy bien. Si tienes trabajadores felices, la organización irá bien. Incorporar, hacer partícipes a los profesionales de esos proyectos que tiene la organización, porque si ellos no creen en el propósito y sobre todo en la posibilidad de llevarlo a la práctica, es que no va a salir. Entonces, quizá más escucha activa a los equipos, porque será más realista el planteamiento. Y priorizar, que también me parece importante, porque al final no se puede abordar todo, ni se puede abordar todo en el mismo momento. Entonces, es importante conjugar esa efectividad y eficiencia, ¿no? Para saber dónde pones el foco en cada momento, pensando en qué es lo mejor que puede ofrecer tu organización. Fantástico. Bueno, pues para terminar yo creo que voy a algunas 2 o 3 ideas, o 4 o 5, que habéis dicho muy importantes, y no las digo ni en orden ni en jerarquía, ¿no? Hemos estado hablando de importancia del propósito, de cómo el propósito tiene que seguir adaptándose, ¿no? Hemos hablado de personas, hemos hablado de humanismo, hemos hablado de tener contentos a todos estos, digamos, seres humanos para que tengan ganas de seguir en nuestra organización. Hemos hablado también de la importancia de la tecnología a nuestro servicio, de cómo podemos sacar más partido y cómo podemos hacerla mejor. También hemos estado hablando de un futuro esperanzador, pero también trabajado de los departamentos de recursos humanos, más amplios, más complejos,
más estratégicos, que ocupan mucho más espacio. Hemos estado hablando de cambios de liderazgo. Un liderazgo también más humano, pero también un liderazgo que comprende que hay que romper silos, que tenemos que estar en entornos más transversales, que tiene que entender a las personas fundamentalmente por todos los cambios que estamos tomando. Y fundamentalmente de lo que estamos hablando también es de cómo poder manejar en este entorno tan sumamente dinámico y poder estar sincronizados con organizaciones que necesitan trabajar, por lo menos en una gran parte, en esto que estamos llamando liquidez, con más flexibilidad, con importancia de ir adaptándose. Hemos hablado de upskilling, hemos hablado de reskilling, hemos hablado de donde toca poder aplicar metodologías agile para poder construir un entorno de trabajo que realmente sea interesante y que esté alineado además con las líneas estratégicas del negocio para poder entregar lo que estamos buscando. Y yo lo dejaría aquí y devolvería la palabra. Yo quiero daros las gracias porque ha sido una conversación realmente interesante y nada, os felicito y de nuevo muchas gracias por haber estado aquí y haber compartido vuestras opiniones. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. Por cada participante y lo he hecho sin ninguna ayuda de la inteligencia artificial que hubiera podido hacerlo. Me hubiera dado un resumen estupendo. Yo creo que Marcos ha hablado me he cogido dos palabras clave para cada uno. El propósito vivido es uno de los problemas más grandes que tenemos. Un estudio de McKinsey dice que si tú le preguntas a las primeras líneas cómo viven el propósito día a día, dice que el 85% lo vive de una forma continua. Si después vas bajando en la misma pregunta, la haces a los single contributors, bajas en la organización, ese 85% se transforma en un 15%. O sea, hay un cortocircuito, o a lo mejor los líderes no dicen la verdad, pero hay un cortocircuito que este propósito no se está viviendo en las organizaciones a diario como se tendría que vivir. Y me ha gustado mucho lo que ha dicho Jorge de pequeños propósitos dentro del propósito. No es solo tener un propósito como organización, pero es tener diferentes propósitos y cuanto más el propósito de la persona se acople a estos propósitos o al propósito principal, más, como decías tú, tendrás personas felices. La palabra feliz es muy ambiciosa, pero involucradas. Y en eso, pues de organizaciones de este tipo, hemos hablado y Susana ha hablado de muchas cosas, pero has hablado, ¿no?, del liderazgo, lo has puesto tú primero encima de la mesa, que estamos pasando del command and control al co-create. Pero claro, ¿cuál es el riesgo del co-create? Y vengo a algo que has dicho tú, Isabel. Pues al final, si yo co-creo todo, pues primeramente tengo que crear una organización donde esto sea posible y segundo, tengo que ser capaz de entender que todo se puede co-crear, pero que todo tiene que tener un enfoque a qué sirve a la organización. Y es ahí donde un poco también la organización tiene que co-crear con un sentido, porque entonces todo lo que es upskilling, reskilling, etcétera, tiene que ir en línea con lo que realmente son los objetivos de la organización. Si no, no tendríamos límites y sería difícil de gestionar. Y cierro con una pregunta que nosotros solemos hacer cuando hablamos de ética e inteligencia artificial, en ese report que os he enseñado antes. Y va un poco con los retos de los recursos humanos, ¿no? Porque al final, pues nada, pues se ha identificado como que recursos humanos tiene que ser el que guía o lidera esa transformación en términos de inteligencia artificial, cuando muchas veces todo el tema de innovación e inteligencia artificial no recae dentro del Departamento de Recursos Humanos y eso podemos pensar que es correcto o menos. Entonces nosotros solemos hacer una pregunta que es, ¿está el Departamento de Recursos Humanos preparados a crear ese marco ético que la inteligencia artificial requiere? Además de hacer esto, a apoyar negocio y todo lo que es el crecimiento de la empresa. Y además le añadimos, y es el último tema, uno de los temas, a apoyar que la inteligencia artificial sea realmente
creadora y generadora de valor en lo que son las interconexiones dentro de la empresa, pues el reto es muy grande y yo os dejo aquí la pregunta para que vosotros podáis contestar a nivel de vuestra experiencia personal y de vuestra experiencia en empresa. Muchas gracias por la jornada, ha sido muy interesante y ya miraremos a la siguiente para que haya temas que seguramente puedan estar sobre la mesa e interesante para todos. Muchas gracias.